Bueno, vamos a imaginar por un momento una situación bastante peculiar para quienes nos escuchan hoy. Imaginemos vivir en un entorno de pobreza muy evidente Ujú. y estar estudiando minuciosamente las precarias finanzas de esa comunidad. Y claro, a raíz de eso, jurar solemnemente que jamás, bajo ningún concepto, se va a elegir ese camino vital. Claro, una decisión totalmente lógica y racional. Exacto. Pero de repente terminas avanzando como una sonámbula, paso a paso, exactamente hacia ese destino que querías evitar a toda costa. Fíjate que eso es justo lo que pasa muchas veces, ¿eh? Totalmente. Pues nuestra inmersión profunda de hoy parte de un documento, la verdad, fascinante, titulado Capítulo 2.pdf. Y es un texto con una premisa inicial brillantemente irónica. Sí, sí, la ironía es brutal desde el minuto uno. Es que la autora es estudiante en un instituto bíblico y observa de primera mano la miseria en la que viven muchos ministros eclesiásticos. Hablamos de pastores que subsisten a duras penas, con ofrendas mínimas. Una vida de escasez absoluta. Eso es. Así que ante ese panorama, su conclusión es tajante y, como decíamos, muy analítica. Nunca se casará con un pastor evangelista. El objetivo es simple: no vivir en la miseria. Pero claro, la realidad luego te pasa por encima. Y la misión de nuestro análisis a fondo hoy es precisamente destripar esto, cómo las presiones sociales, las expectativas familiares y nuestras propias trampas psicológicas tienen un poder asombroso para anular la razón por completo. Es un punto de partida extraordinario. Lo es, porque no debemos leer este texto simplemente como unas memorias sobre religión o fe. En realidad estamos ante un estudio de caso clínico sobre la arquitectura de las decisiones vitales. Nos permite examinar, o sea, con precisión quirúrgica, cómo nuestro entorno inmediato moldea nuestra voluntad. Ya, es como si te reprogramaran, ¿verdad? Exactamente. Y para los que están al otro lado escuchando hoy, la lección fundamental aquí es observar el mecanismo mediante el cual la compasión, cuando no tiene límites, desactiva por completo el pensamiento crítico. Qué fuerte. Porque la autora establece una línea roja basada en la pura supervivencia económica, básicamente. Sí, pero a lo largo del relato veremos cómo la vulnerabilidad ajena comienza a borrar esa línea hasta que, bueno, desaparece por completo. Y el catalizador de todo esto, el desencadenante, es alguien que rompe radicalmente con el mundo superestructurado de la autora. En el texto se nos presenta un compañero de clase. Le llamaremos el joven, para entendernos. El famoso joven. Sí. Y el contraste inicial es muy literario. La autora relata que durante su niñez y juventud fue una persona de una timidez extrema, alguien que prefería pasar desapercibida siempre. Una persona muy introvertida. Justo. Pero en su clase aparece este chico que es literalmente un torbellino. Y no destaca por su atractivo físico, según cuenta, sino por un carisma arrollador. El alma de la fiesta, claro. Exacto. Es explosivamente alegre, extrovertido, no para de hablar con todo el mundo. En los retiros espirituales absorbe toda la atención del lugar. Y claro, para alguien con un carácter tan reservado, esa energía magnética ejerce una atracción brutal. Es la clásica atracción por la luz, ¿no te parece? Totalmente. Es un patrón relacional de manual, vamos. La extroversión de él funciona como un foco que ilumina a alguien acostumbrado a estar en las sombras. Ya. Pero lo verdaderamente determinante en esta historia no sucede cuando él está en su momento de máximo esplendor frente a la multitud. La grieta en la armadura racional de ella se produce justo en el instante en que esa luz se apaga de golpe. Ahí es donde ocurre la anécdota que altera todo el curso de los acontecimientos. Porque un día, en el aula, la autora lo observa y nota algo insólito. Él está triste, callado, hundido en un rincón. Un cambio radical de comportamiento. Un comportamiento que rompe completamente su personaje, vamos. Así que ella, venciendo su propia timidez, se acerca para averiguar qué ocurre. Y él le confiesa que no ha probado bocado en todo el día. Y que no tiene dinero para el resto de la semana, además. Exacto, ni una sola moneda. Y la reacción de ella es puramente instintiva. Siente una lástima punzante y termina dándole el poco dinero que lleva en el bolso. A ver, vale, vamos a desgranar esto, porque creo que aquí está el núcleo del problema. Adelante. Es como cuando juramos que nunca, pero nunca, vamos a comprar un coche antiguo de segunda mano. Porque sabes que te va a arruinar en reparaciones del taller mecánico. Claro, lo tienes clarísimo, pero un día vas caminando bajo la lluvia, ves ese mismo coche averiado en el arcén, te da una pena inmensa
y empiezas a empujarlo bajo el aguacero. Ya te vas metiendo en el lío. Eso es. Y sin darte cuenta, en el momento en que te manchas las manos de grasa, ya te sientes dueña del vehículo, te sientes responsable. Es una analogía buenísima. Lo fascinante de esto es el mecanismo psicológico que se acaba de activar en su cabeza. La vulnerabilidad repentina en una persona que normalmente proyecta fuerza o exuberancia es una herramienta de desarme infalible. Es que te rompe los esquemas. Claro. Ella tenía un escudo analítico perfecto. No me relaciono con pastores pobres porque mi prioridad es la estabilidad económica. Sin embargo, en ese microsegundo, la conexión emocional hackea su cerebro racional por completo. Basada puramente en la lástima, ¿no? Sí, lástima, y un instinto casi de rescate materno. Al entregarle esas monedas, ella abandona su rol de observadora imparcial y asume el rol de salvadora. Y ojo, la fuente nos da un detalle periférico que confirma que esto no es un hecho aislado, es un rasgo fundamental de su personalidad. Ay, espera, sí, ya sé por dónde vas, lo del padre. Exacto. Al año siguiente, el padre de este mismo joven entra a estudiar al instituto y coincide con ella. Es verdad, que además es un personaje que describen de una forma bastante tétrica en el documento. Un pastor con familia numerosa que, a diferencia del hijo, es huraño, no dirige la palabra a nadie y vive súper aislado. Un perfil muy complicado. Y claro, ¿cuál es la respuesta de la autora ante alguien que ni siquiera le devuelve los buenos días? Pues intentar salvarlo también. Le ofrece ayuda con los deberes y trata de integrarlo a la fuerza. Y eso nos indica una predisposición muy peligrosa a hacerse cargo de personas rotas. Cuando alguien tiene esa necesidad imperiosa de reparar a los demás, su lógica de supervivencia pasa a un segundo plano. Esa necesidad de rescatar lo roto es la grieta perfecta en su escudo. Y la prueba definitiva de cómo se aprovecha esa grieta llega poco después, en un escenario clásico de presión comunitaria, un campamento de jóvenes. Menudo percal lo del campamento. Tela. Para poner un poco en contexto, el joven ya le había pedido salir formalmente en varias ocasiones. Y ella, fiel a su promesa, siempre había respondido con un no rotundo. Muy firme en su decisión, en teoría. En teoría. Pero en este campamento él cambia de estrategia y detona lo que solo puedo definir como una bomba nuclear emocional. Le lanza un ultimátum brutal. Le dice que si ella dice que no, una vez más, dejarán de ser amigos de inmediato y no se volverán a ver jamás. Un chantaje emocional de manual. O todo o la nada absoluta. Y fíjate en la cascada de dudas que asalta la autora en ese instante. El texto detalla cómo, en cuestión de segundos, su mente repasa un montón de cosas. El terror a su propia madre, que por lo visto es inmensamente estricta. El hecho de que el chico carece de formación académica sólida también. Sí, y el pánico enorme a un futuro de pobreza. O sea, todas las alarmas de su cerebro están emitiendo un sonido ensordecedor. Y con razón, todas las banderas rojas estaban ahí. Pero aún así, bajo un nivel de estrés asfixiante, el miedo a perder la relación de amistad pesa más. Ella cree darse cuenta de que está enamorada por primera vez y termina pronunciando un sí. Un sí bajo altísima presión. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque te juro que me cuesta muchísimo entender esto. A ver, si alguien te lanza un ultimátum tan tóxico, ¿porque el cerebro no activa la orden de evacuación inmediata? Es una gran pregunta. O sea, ¿cómo es posible que una amenaza de abandono se interprete como el inicio de una relación romántica sana? Pues porque no es una decisión tomada desde el afecto, en absoluto. Se toma desde el trauma y el pánico. Es lo que en psicología se asocia a respuestas de apego bajo estrés agudo. Un ultimátum de esta magnitud crea un escenario de escasez artificial. Ya, el típico lo tomas o lo dejas, ahora mismo. Exacto. El o me tomas ahora mismo o desaparezco para siempre. El cerebro, aterrado por la pérdida repentina, prioriza retener el vínculo por encima de evaluar si ese vínculo es siquiera saludable. ¡Ostras! Pero el problema de ceder ante un rehén emocional es que tu mente racional sabe perfectamente que has cometido un error. Inmediatamente después de decir que sí, la autora necesita desesperadamente justificar esa decisión ante sí misma. Y aquí entra la peligrosa mecánica de las famosas señales. Uy, el famoso viaje en autobús. Sí. Ella le ruega a una amiga que guarde el secreto de la relación porque está aterrorizada por la posible reacción de su madre. Ese pacto de silencio en el autobús. Sí. Y para calmar su propia disonancia cognitiva, decide someterse a una semana entera de ayuno. ¡Una semana!
pidiendo a Dios una señal ineludible. Una justificación mística. Total. Su lógica es la siguiente, a ver si lo explico bien. Si el viernes logro contarle a mi madre que tengo novio y esta mujer históricamente severa lo aprueba sin enfadarse, será la confirmación absoluta de que este chico es el indicado. Detengámonos en la genialidad un poco retorcida de esa premisa. Porque Estelita, ella acaba de transferir la responsabilidad de su futuro a la reacción emocional de una tercera persona. Al humor de su madre esa mañana. Exacto, sabiendo lógicamente que la decisión era un desastre financiero. Y llega ese viernes, marcado en el calendario, y de verdad que la narración es casi de thriller. La autora describe que su sistema nervioso estaba colapsado. Se levanta por la mañana y se encuentra una escena totalmente alienígena. Su estricta madre le ha preparado café y él desayunó de forma amabilísima. Qué casualidad, ¿no? Es la oportunidad de oro, el escenario perfecto. ¿Y ella qué hace? Se acobarda. Se marcha a trabajar con un nudo en el estómago, pasa todo el día atormentada por su propia cobardía y finalmente, ya por la noche, cuando están a punto de dormir, hace de tripas corazón. El momento de la verdad. Salta de la cama, va a la habitación de su madre y le suelta la confesión de golpe. ¿Y qué ocurre? Pues que la madre, con total tranquilidad, le responde que ya lo sabía todo desde el primer día. ¿Qué me dices? Sí, y que solo estaba esperando a que ella reuniera el valor para contárselo. Y, por supuesto, le da su aprobación. Esto plantea una pregunta crucial sobre cómo fabricamos nuestro propio destino. La mente humana, cuando se siente acorralada por el estrés de haber elegido mal, busca validación externa al precio que sea. ¿Agarrarse a un clavo ardiendo? Tal cual. La autora transforma un problema terrenal y muy medible, que es la falta de dinero y la manipulación de su pareja, en una prueba mística. Al interpretar la aprobación materna como una señal divina, ella se exime de toda culpa. Claro, ya no es responsabilidad suya. El razonamiento subconsciente es que ya no soy yo la que está eligiendo la miseria contra toda lógica. Es una fuerza superior la que me indica el camino. Es la excusa perfecta para apagar el sentido común. Pero vamos, lo más indignante de todo es que después de semejante drama cósmico para conseguir la bendición, uno esperaría que la relación fuera, no sé, idílica, romántica. Bueno, nada más lejos de la realidad. En lugar de eso, el novio hace un truco de escapismo y desaparece durante semanas. Cero comunicación. Ella hasta empieza a dudar de si él tiene otra pareja en su pueblo. Normal que dudara. Y cuando el chico finalmente reaparece a la salida de su trabajo, inician una dinámica que solo puede bautizarse como un noviazgo fantasma. Se ven apenas 1 o 2 horas y la frecuencia es demencial, una vez al mes o cada 2 meses. Y esto se alarga durante 1 año y medio. Es una relación puramente nominal, no hay convivencia ni roces. Yo no entiendo cómo una relación que es prácticamente inexistente puede generar el nivel de exigencia que viene a continuación. Porque es justo en medio de este desierto afectivo cuando el entorno de ambos decide que es el momento ideal para forzar una boda. Aquí es vital comprender cómo opera la sociología de las comunidades cerradas, especialmente las que están cimentadas en valores religiosos o en tradiciones muy estrictas. Las apariencias. Eso es. En estos ecosistemas, la apariencia de la relación tiene muchísimo más peso que la compatibilidad real de los individuos. El texto menciona a una hermana casada de la autora que visita la casa a diario y, bueno, se dedica a malmeter básicamente. A meter cizaña, sí. Esta hermana presiona a la madre, advirtiendo sobre el qué dirán de un noviazgo tan largo e indefinido. Y la madre, influenciada por esa presión comunitaria, acaba dando un ultimátum a la hija. O el joven pide la mano formalmente para fijar fecha de boda, o se corta la relación de raíz. Y la pobre autora entra en shock, claro, porque ni siquiera pensaba en casarse con alguien a quien apenas conoce. Es como subirse a una de esas cintas transportadoras planas que hay en los pasillos infinitos de un aeropuerto, ¿sabes? Sí, sé cuáles dices. Una pone el pie casi por curiosidad, pensando que puede bajarse cuando quiera, pero una vez arriba, todo el sistema entero se pone en marcha y la masa de gente que viene empujando desde atrás te obliga a avanzar inexorablemente hacia la puerta de embarque. Aunque te des cuenta de que te has equivocado de vuelo. Exacto. Aunque te quieras bajar, la maquinaria te arrastra. Es una analogía muy precisa. Y ojo, la maquinaria no solo operaba en la familia de ella. Los colegas pastores del joven también ejercían mucha presión sobre él para que formalizara su estatus. Claro, el estatus de casado. Porque en ciertas estructuras eclesiásticas, el matrimonio es un requisito tácito para el avance profesional, hasta el punto de que ocurre algo casi surrealista en la historia.
El padre del joven, aquel hombre huraño del que hablábamos, se presenta a escondidas en casa de la madre de la autora para negociar el enlace matrimonial. A sus espaldas, tratando la boda como si fuera, no sé, la fusión de dos empresas al borde de la quiebra. Exactamente. La autora utiliza un término muy revelador en el texto, de hecho. Afirma que se sintieron acorralados. Todo el entorno actuaba como si los novios hubieran cometido un acto deshonroso que los obligara a casarse para reparar una mancha pública. Horas al mes en una cafetería. Sí, la voluntad individual fue completamente aplastada por la cultura del honor y las expectativas de su ecosistema social. Y justo cuando la presión parece ya insoportable, la vida le lanza una última oportunidad de ver la realidad, el incidente de la enfermedad. Ah, sí. Este momento es clave. Una amiga llama al autor al trabajo y le comunica una noticia alarmante. Su novio está gravemente enfermo en su lejano pueblo, sin comida, sin medicinas y sin nadie que lo asista. Y la autora entra automáticamente en modo de rescate extremo. Ese instinto de salvadora que mencionábamos antes se activa al máximo. Desafía las órdenes de su madre, pide un permiso laboral, va al mercado a comprar provisiones y se embarca en un autobús nocturno hacia una aldea que es el paradigma absoluto de todo lo que ella había jurado evitar. El lugar al que nunca iba a ir. Hablamos de un lugar sin calles asfaltadas, con casas de adobe, donde la vida cotidiana implica lavar la ropa en las piedras del río. Pero el giro dramático ocurre al amanecer, cuando ella llega al pueblo. Espera encontrar a un hombre agonizante y desnutrido. Sin embargo, al bajar del autobús, él la está esperando en la puerta de la iglesia, rebosante de emoción. Vivito y coleando, vamos. Y no hay ningún rastro de tragedia logística, ¿eh? Él lo tenía todo meticulosamente organizado. Había coordinado su alojamiento en la casa más confortable del lugar y había pactado con familias humildes para que les cubrieran todas las comidas de la visita. Vamos, que tenía un paquete turístico preparado. El lugar de cuidados intensivos le ofrece una ruta guiada por el pueblo. Y a pesar del engaño, que es súper evidente, la venda que ella lleva en los ojos es de titanio puro. Completamente ciega la realidad. Pero a ver, perdona que interrumpa aquí tu análisis, porque en este punto del texto ocurre algo que de verdad desafía todo instinto de supervivencia. Cuéntanos. En medio de esta vorágine, un amigo cercano de la autora, que es pastor y trabaja en una radio evangélica, la llama aparte. Le dice la verdad sin paños calientes. No te cases, no vas a tener calidad de vida allí. Alguien que le dice las cosas claras por fin. Y no solo le da el consejo, sino que le ofrece ayuda logística inmediata para que se vaya a vivir a Estados Unidos. Le ofrece literalmente un billete de salida a otro país y a un futuro próspero. Y ella rechaza el consejo. ¿Me estás diciendo que alguien rechaza una salida de emergencia limpia para volver voluntariamente a un camino lleno de espinas? Estoy asombrada. Desde una perspectiva puramente racional, te doy la razón. Es incomprensible. Pero desde la psicología del comportamiento, es un ejemplo de manual de la falacia del costo hundido. Ah, claro, la falacia del costo hundido. Fíjate, la autora ha invertido años de su vida. Ha librado batallas campales contra su madre. Ha ayunado. Ha creado una narrativa épica de salvación amorosa. Y ha soportado el escrutinio de toda su comunidad. Aceptar ese billete a Estados Unidos implicaría mirarse al espejo y admitir que todo ese sufrimiento fue producto de una pésima decisión por su parte. Y nuestro ego no tolera esa clase de humillación, supongo. Para nada. Por lo tanto, el cerebro prefiere doblar la apuesta por el error antes que admitir la derrota. Y para mantener esa ficción, la mente se agarra a lo que yo llamaría el espejismo del asfalto. El momento en que él cambia de destino pastoral, no. Exacto. Poco después de ese viaje, el joven es trasladado para pastorear a una iglesia en una ciudad distinta, y la forma en que la autora describe este nuevo lugar en el texto destila disonancia cognitiva pura y dura. ¿En qué sentido? Ella enfatiza repetidamente que esta nueva ciudad tiene calles asfaltadas, hospitales, colegios y, esto es crucial para ella, agua potable y sistema de aguas negras. Un estándar mínimo de civilización, vaya. Lo básico. Pero en su mente este modesto salto en la infraestructura municipal opera como una epifanía. Se convence a sí misma de que, gracias a las tuberías y al asfalto, podrán tener un matrimonio normal. Utiliza el alcantarillado público, fíjate qué locura, para racionalizar y silenciar las gigantescas carencias emocionales e intelectuales de su relación. O sea que básicamente intercambia la compatibilidad vital por un sistema de cañerías que funciona. Es demoledor, la verdad. Es un mecanismo de defensa brutal. Ahora bien, este documento no termina simplemente como el relato de un desastre anunciado.
Lo realmente valioso de este texto, y por lo que estamos haciendo este análisis a fondo, es que la autora destila toda esta experiencia traumática en una redefinición teológica profunda. Sí, le da la vuelta a todo. Ella retoma una doctrina clásica basada en la segunda carta a los Corintios, la famosa regla del yugo desigual. En su entorno, claro, esta regla se interpretaba de forma puramente excluyente. Que solo significaba que no debías casarte con alguien que no compartiera tu religión o tu fe. Eso es. Era un asunto de luz y tinieblas, sin más matices. Pero tras vivir en carne propia las consecuencias de un matrimonio totalmente acorralado, ella desmantela esa interpretación superficial y la reconstruye. Y es una reconstrucción brillantísima, porque emerge directamente del fracaso empírico, no de la teoría teológica desde un despacho. Ella comprende que compartir el mismo edificio eclesiástico los domingos no garantiza en absoluto caminar en la misma dirección el resto de la semana. Ya te digo. Un matrimonio es como arar un campo. El yugo es el madero que une a dos animales de tiro. Si uno de los dos es inmensamente más fuerte, o si tira hacia la izquierda mientras el otro tira hacia la derecha, el yugo destroza el cuello de ambos. Y el surco resulta inservible, claro. Por ello, la autora dictamina que para que no exista un yugo desigual, deben existir 6 aportes o pilares fundamentales que estén siempre equilibrados. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quienes nos escuchan? Pues ella desglosa 6 áreas innegociables. El aporte emocional y el sentimental, es decir, la capacidad de sostener afectivamente al otro sin que uno de los dos se convierta en un vampiro emocional. Importantísimo. Luego el aporte económico, que fue precisamente la gran bandera roja que ella vio en el Instituto Bíblico y que decidió ignorar. La que inició toda esta historia. El aporte intelectual, fundamental para poder estimularse mutuamente, el físico y, por supuesto, el espiritual. El rigor analítico de esta conclusión es su mayor triunfo al final del documento. Lo que la fuente nos transmite es que la verdadera incompatibilidad, el verdadero yugo destructivo, ocurre cuando hay una asimetría de fuerzas en la vida cotidiana. Cuando uno tira más del carro, básicamente. Eso es, si en una pareja uno asume todo el peso del sustento económico, de la estabilidad emocional y de los cuidados domésticos, mientras el otro solo aporta chantajes pasivo-agresivos o exigencias, el colapso es inevitable. Por muy devotos que sean ambos dentro del mismo credo religioso. Es una visión descarnadamente madura sobre las mecánicas del compromiso a largo plazo. Pues si trazamos una línea a través de todo lo que hemos explorado hoy, creo que nos encontramos ante un mapa detalladísimo de trampas humanas universales. Comenzamos con ese miedo paralizante a la escasez. Vimos cómo la lástima desarma por completo nuestra lógica. Sí. Analizamos cómo el estrés nos empuja a interpretar amenazas tóxicas como supuestas pruebas de ahorro y cómo el peso asfixiante de las expectativas sociales puede arrastrar a cualquiera hacia un altar no deseado. Y, sin embargo, a través de todo ese dolor emerge una sabiduría de incalculable valor sobre la arquitectura de la compatibilidad real. Es una trayectoria en la que cualquiera, independientemente de sus creencias o entorno, puede verse reflejado de alguna manera. Desde luego. Y si conectamos todo este viaje con una perspectiva un poco más amplia, esto plantea una pregunta bastante incómoda para todos sobre el uso que le damos a las señales. Las famosas señales. Hemos analizado cómo un desayuno inesperado o la simple existencia de alcantarillado fueron interpretados como designios del destino para justificar decisiones francamente absurdas. Y aquí va la reflexión final para los que nos escuchan hoy. Cuando externalizamos nuestras grandes encrucijadas vitales, cuando rebuscamos desesperadamente la aprobación de figuras autoritarias, de tradiciones sociales o de fuerzas invisibles, ¿estamos persiguiendo genuinamente el camino correcto? ¡Qué buena pregunta! ¿O estamos, en el fondo, construyendo una coartada elaboradísima para no asumir la aterradora responsabilidad de escuchar a nuestra propia intuición? Sobre todo cuando esa intuición nos avisa desde el primer momento. Exacto. Especialmente cuando esa voz interna, desde el primer segundo, nos estaba gritando que diéramos media vuelta y huyéramos. Queda ahí para darle una vuelta.